Buenos días, chicos, esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor. Hasta mientras les voy a compartir el material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Ya, se puede observar el material de trabajo. Sí, Listo. El día de hoy vamos a ver lo que es el sonido. En este apartado veremos uno de los fenómenos más importantes de la naturaleza, cuya transmisión tiene lugar mediante ondas, el sonido. La acústica es la parte de la física que estudia la naturaleza del sonido. El modo en que se propaga y sus cualidades para comprender la importancia de esta ciencia, basta acordar, por ejemplo, en la actualidad tiene la transmisión, la reproducción y la amplificación de sonido o las aplicaciones médicas y técnicas de los ultrasonidos. Ahora, nosotros recordemos de cuando hablábamos de sonidos, ¿qué nos hacían a nosotros notar cuando había una imagen de algún sonidito? ¿Cómo eran las ondas de ese sonido? Nos representaban, disculparán que no soy tan buena dibujando tampoco, nos decían que era más o menos así, ¿no es cierto? Era como un sonido que se iba expandiendo y así iba sucesivamente. Estas partes es lo que nosotros les llamamos como las ondas o la acústica que está representado aquí en física. Esa es la amplificación, que se va haciendo más grande y así va sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que causa el sonido, lo que está interpretando en este momento aquí. Ahora, dice que la acústica es la parte de la física que estudia la naturaleza del sonido, ¿ya? Específicamente de dónde viene, con quién viene y de alguna situación cómo se expande el sonido. Aquí está la transmisión, la reproducción y la amplificación del sonido. Eso es lo que nos permite estudiar la acústica. Ahora, poniendo énfasis en estos puntos, díganme ustedes, chicos, ¿la acústica ha sido lo mismo que el sonido? sí, No, chicos, no ha sido lo mismo. La acústica es la parte física que estudia en su naturaleza al sonido. El sonido es otra cosa, entonces son cosas muy diferentes, tomemos en cuenta eso. En la acústica vamos a estudiar el sonido, es el estudio del sonido, ya, más no el sonido en específico. Ahora, el diapasón consiste en una varilla de acero en forma de U que se golpea ligeramente en una rama para hacerlo vibrar, con lo que genera una onda sinusoidal de la frecuencia fija, es decir, una nota específica. Para poder escucharla, se debe acercar el oído o amplificarla apoyando el diapasón, perdón, sobre una caja de resonancia a la madera, que era esto, ¿no? Sí, creo que nosotros hemos visto esto en algún lado. ¿Sí han visto ustedes en algún momento esto, chicos, este diapasón? sí. Ya, eso lo encontramos en, yo que sé, en dibujos animados, en series o alguna situación que causa un pequeño sonido, ¿no? La naturaleza y la propagación del sonido. La imagen muestra un diapasón entre este instrumento consta de una varilla de acero en una forma de U y de mango que puede apoyarse en una caja de madera o caja de resonancia. Este es el diapasón que habíamos visto acá. Diapasón, aquí está la caja de resonancia. La expansión del aire y disminución de la presión es esta. Ahora, la vibración de las partículas viene de un punto a otro punto y la comprensión del aire aumentando la presión es todo esto. La dirección de propagación de las ondas sería hacia la derecha, que es hacia donde está, en este caso, propagándose y donde está yendo. Si golpeamos una rama del diapasón, este vibra produciendo un sonido característico. Veamos cuál es su origen. El movimiento vibratorio de las partículas del diapasón se transmite a las partículas próximas del aire, ocasionando en estas sucesivas comprensiones y expansiones de semejantes a las producidas en el muelle elástico al comprimirlo y estirarlo. En las zonas de comprensión, las partículas del aire se aproximan dando lugar a un aumento de presión,
mientras que las zonas de expansión, dichas partículas se separan y la presión disminuye. Estas perturbaciones del aire se transmiten mediante un movimiento ondulatorio hasta llegar a nuestro oído. Desde aquí se envían un estímulo al cerebro en donde se interpreta como un sonido. El sonido consiste en una forma de transmisión de la energía originada por la vibración de un cuerpo. Se propaga mediante ondas mecánicas y es capaz de estimular el sentido del oído. La producción del sonido requiere estos tres elementos fundamentales: la existencia de un cuerpo que vibre, es decir, el foco sonoro; la presencia de un medio material elástico, es decir, capaz de recuperar rápidamente su forma inicial. Este medio permite la propagación de la perturbación producida por un foco sonoro, debido a la necesidad de un medio. El sonido se propaga por los sólidos, los líquidos y los gases, pero no en el vacío. Un agente receptor, como es el oído humano, que transmite las vibraciones, reciba al cerebro donde son interpretados. Las ondas sonoras son longitudinales, ya que las partículas del medio transmisor vibran en dirección de propagación de las ondas. Si representamos gráficamente los cambios de presión del medio en cada punto, obtenemos la curva de la imagen. Tenemos el aumento de la presión y la disminución de la presión. Todo lo que está acá arriba es aumento de la presión. Aquí aumentó la presión de este sonido y acá disminuyó todo esto. Entonces, es decir, aumentó, disminuye, aumenta, disminuye y aumenta, disminuye. Esto de aquí se llama el espacio de la presión. La presión es el punto más alto, que sería el aumento, y el punto más bajo, la disminución. La longitud de la onda es dependiendo de dónde llega al punto más alto de una longitud al otro punto más alto de longitud. Esa es la longitud de la onda. La propagación de la onda es este movimiento específico. La propagación de la onda sigue siendo el mismo movimiento y así va a ir sucesivamente. La compresión, presión alta sería este punto y esta es la presión baja, este punto, como sabíamos y ya les había explicado. Hasta aquí está entendido, chicos. Sí, profe. Listo. La velocidad con que se propaga el sonido depende de las características del medio. En general, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos y mayor en estos que en los gases. En el aire, el sonido se propaga a unos 340 metros por segundo, mientras que en el agua lo hace a 1460 metros por segundo. ¿Por qué será, chicos? Porque en el aire es menos y en el agua es más. ¿Quién me dice? ¿Quién se imagina por qué en el aire es menos la propagación y en el agua es más? Recordemos esto, chicos. El sonido, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos y mayor que en los gases. ¿Por qué? Por la densidad del compuesto que tiene en ese rato. Por eso es más pesado o menos velocidad o más velocidad. Es por la densidad que tiene en este caso el cuerpo donde va regido esto. La velocidad del sonido es constante en el interior de un material homogéneo y se calcula mediante la expresión ya conocida: velocidad es igual a la unidad de medida sobre el tiempo, o bien la velocidad es igual a la unidad de medida por la frecuencia. Perdón, la velocidad es igual a la longitud sobre el periodo, o bien la velocidad es igual a la longitud por la frecuencia, que también es la unidad de medida, ¿no? Simplemente es así, cualquiera de estos dos. Ahora calculamos una longitud, veamos un ejemplo. Calcula las longitudes de ondas de dos sonidos de propagación por el aire de 340 metros por segundo si sus frecuencias valen 20 hercios y 20.000 hercios.
Tenemos la velocidad que es 340 metros por segundo. La frecuencia número uno la tenemos como 20 hercios. La frecuencia número 2 la tenemos como 20.000 hercios. Hallamos el periodo a partir de la frecuencia. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar mis fórmulas anteriores. Tengo aquí la velocidad es igual a la longitud por la frecuencia y paso, ¿no? Paso la longitud a un lado para que el otro pase a multiplicar y a la final me quede que es igual a la velocidad sobre la frecuencia, porque lo que voy a necesitar es la longitud, hallamos el periodo, es decir, 340 metros por segundo sobre 20 segundos. Esto se me van los segundos de esta manera porque le voy a simplificar, se me va y me quedaría simplemente metros. Le divido 340 sobre 20 y me sale 17 metros. Ahora hallamos la longitud de la onda del segundo sonido, perdón. Tenemos la misma fórmula para la segunda, solo que la diferencia es que ya no va a ser 20 hercios, ahora va a ser 20.000 hercios. Reemplazo en mi fórmula, igual se me van los segundos, me quedan solo metros. Al dividir me sale que 0.017 metros. Así tengo que realizar el cálculo de longitudes. ¿Alguna pregunta o alguna duda, chicos? No. Ya, está entendido, ¿verdad? Sí. Listo, chicos. Vamos a ver. Las cualidades del sonido. Por el sonido que llega a los oídos, podemos saber si un automóvil está cerca o está lejos. Reconocer si una voz es de hombre o de mujer, o distinguir si su nota musical procede de uno u otro instrumento musical. Todo ello es posible gracias a las cualidades del sonido, es decir, cuáles son la intensidad, el tono y el timbre. ¿Cuál sería la diferencia o cómo yo reconozco que es la voz de un hombre y cómo reconozco que es la voz de una mujer? ¿Quién me dice? Es la intensidad, el tono El tono. ¿Por qué? y el Porque el cómo de la... suena, ¿no? Porque la voz de un hombre obviamente suena más fuerte y la voz de la mujer suena como un poco más suave, ¿no? Ya. En efecto es así, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo sí puedo reconocer cuál es la voz de un hombre, cuál es la voz de una mujer, hasta incluso puedo reconocer cuál es la voz de un niño, ¿ya? Lo mismo de un adolescente. Entonces, todo eso a mí me permite saber de quién estoy hablando, con quién estoy hablando y cuáles son las cualidades de este sonido. Por eso dice, lo importante, las cualidades del sonido es la intensidad, el tono y el timbre, ¿ya? La intensidad es el volumen acústico con que se percibe un sonido y corresponde a la amplitud de la onda sonora. Un sonido de gran amplitud es fuerte, mientras que uno de la pequeña amplitud es débil. Así un grito es un sonido fuerte, mientras que un susurro es un sonido débil. La intensidad de un sonido disminuye a medida que se propaga. Por ello, un sonido será más intenso a una distancia de 10 metros del foco emisor que a una distancia de 300 metros. Debes evitar el uso de auriculares para escuchar música cuando conduzcas un vehículo, camines por la calle o realices ejercicio físico al aire libre en zonas con tráfico. En cualquier caso, mantén el volumen bajo y no utilices durante un tiempo prolongado para evitar el riesgo de padecer de sordera a largo plazo. El nivel de intensidad sonora que percibe el oído se mide en decibelios. Un valor de 0 decibelios equivale al umbral de la audición y uno de 120 a 130 decibelios equivale al umbral de los sonidos de menos de 100 decibelios son difícilmente audibles, mientras que los superiores a 100 decibelios producen molestias y a partir de 104 decibelios
podemos experimentar daños irreversibles. Tenemos el sonido. Permítame un momentito, chicos, por favor. Ya. Entonces tenemos aquí los sonidos fuertes y sonidos débiles. Tenemos el fuerte que nos indica que es la niñita el roja y tenemos el sonido débil que es la niñita celeste. Ahora, el sonido grave y el sonido agudo. El sonido grave estamos de acuerdo que es en la rayita naranja y el sonido agudo tenemos que es la niñita, en este caso verde. ¿Ya? Vamos con la actividad y el efecto, ¿no? La actividad tenemos de 0 a 140, de 10 en 10, y nos dice que en 10 es la respiración normal, en 20 la conservación en voz baja, en 30 el murmullo suave a 5 metros, en 40 el radio volumen medio, en 50 la conversación natural, en 60 tráfico medio, en 70 calle animada por un tren a 50 metros. En 80 el tránsito intenso o camión. En 90 motosierra o gritos. En 100 es maquinaria industrial. En 110 discoteca, claxon. En 120 no tenemos una especificación, pero si es que estamos en 130 tenemos un concierto de rock. En 140, despegue de reactor y la intensidad sonora es hacia la parte de la derecha. Vamos con el efecto. Si tenemos una respiración normal, podemos hacer un umbral de audición o es escasamente audible. Ya, cuando tenemos una conservación en baja voz de 20, no tenemos una especificación porque esto es como que estuviera hablando más bajito, ¿ya? El murmullo suave y intermedio entre el murmullo y la conservación hay un silencio. Cuando tenemos el radio de o volumen medio es cuando escuchamos normalmente. De 50 es una conversación normal, es un umbral de la relajación. Cuando tenemos el tráfico medio, tenemos alguna molestia. Cuando tenemos en el tráfico medio o la calle animada del tren. Ahora, el tránsito intenso de un camión es literalmente tolerable, ¿no? Y cuando ya tenemos más de 100 a 110, tenemos una que es perjudicial para el efecto de los oídos. Lo mismo cuando hay un concierto de rock y los daños irreversibles que pueda ocasionar en los efectos de cada uno de estos. ¿Hasta aquí está entendido esto, chicos? Sí, Vamos con el tono. El tono es la frecuencia de un sonido. El oído humano no puede percibir todos los tonos. El espectro de frecuencias audibles comprenden aproximadamente desde 20 hercios hasta 20.000 hercios. Los sonidos se bajan frecuencias de 20 a 256 hercios. Son graves. Los de elevada frecuencia son de 2.000 a 20.000 hercios. Son agudos y el resto de los tonos son medios. Los sonidos de frecuencia inferior a 20 grados hercios, perdón, a 20 hercios o infrasonidos, y los de frecuencias superiores a 20.000 hercios o ultrasonidos no son perceptibles. Gracias a esta cualidad del sonido podemos distinguir las diferentes notas que emiten un instrumento musical. En los instrumentos de cuerda el tono depende de la longitud de la onda, así las más cortas emiten sonidos agudos y las más largas graves. El instrumentista puede variar la longitud al presionar la cuerda en diferente lugar. El día de mañana seguimos con la continuación de la clase del día de hoy. Creo que está bastante entendido, no creo que esté nada complicado, ¿verdad? Las actividades que nosotros tenemos en la plataforma son las actividades que se encuentran aquí. Les voy a mostrar estas. En la una me parece que está solo esta y en la otra me parece que están estas dos. Tienen que resolver ¿con qué van a resolver? Referente a este ejemplo. ¿Con qué? Con estas fórmulas que están aquí. Si me piden tiempo o el periodo, pues simplemente utilizo esta, paso el periodo acá, el otro paso a dividir y se acabó el tema. O paso en este caso a multiplicar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos?
No, Alzo. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, más dudas, se pueden nomás retirar de la reunión. Que tengan un excelente día. Recuerden realizar las actividades con tiempo. Chao, chicos. Adiós, licenciada Ya, Carlos. listo. Chao, chicos. Gracias, gracias.